Estamos en comunicación con el economista Jesús Rodríguez, dirigente radical y presidente de la Auditoría General de la Nación. Hola Jesús, te saludamos Gastón Roiber y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes Gastón, buenas tardes, ¿cómo estás vos Alejandro? Gusto saludarte. Bueno, lo mismo digo, son tus últimos días como presidente de la Auditoría General de la Nación y te quería preguntar sintéticamente, porque esto es radio, ¿qué fue lo más importante que destacás de tu gestión al frente de este organismo de control? Bueno, sí, en rigor de verdad y para ser preciso ya dejé de serlo porque ayer, el jueves, fue el último día a cargo de la auditoría. Ajá. Y creo que lo más importante es haber podido auditar las cuentas públicas, sobre todo en los gastos relativos a la pandemia, donde ahí pudimos identificar las irregularidades que se detectaron, y del mismo modo y en un mismo plano los avances logrados para auditar con el criterio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las iniciativas de Naciones Unidas que comprometen a más de 190 países del mundo en términos de objetivos concretos relativos a derechos humanos, progreso económico y también calidad de las instituciones. Bueno, me acuerdo. Eso sería yo que... Me acuerdo Sí. el tremendo informe que hicieron sobre las compras y contrataciones que hizo el Ministerio de Salud en la pandemia de COVID, que fue muy polémico justamente y que tuvo un impacto fuerte. Claro, porque ahí pudimos identificar cómo se habían llevado adelante compras de temas de utilización de insumos médicos que no habían sido aprobados por el ANMAT, y en el mismo sentido compras que sin licitación y a través de contrataciones directas habían significado beneficios para empresas de las cuales eran titulares funcionarios del ministerio. Jesús, para alguien que por ahí está escuchando la entrevista y no tiene mucha información sobre qué es la Auditoría General de la Nación, ¿cómo podría sintetizar su funcionamiento? Es decir, cómo funciona habitualmente. Y lo otro que le quería preguntar es cuánta gente trabaja, qué responsabilidad y qué estructura tiene la auditoría. Bueno, en una república corresponde que haya un control recíproco entre los poderes. Esto es que esté garantizada la independencia y la autonomía de los poderes, y en consecuencia sea necesaria la rendición de cuentas. En la Argentina, el dispositivo de control establecido tiene a la Auditoría General de la Nación en el centro de ese dispositivo y tiene como misión asistir técnicamente al Congreso. Y ese es el trabajo que hicimos en una institución que, déjeme decírselo de manera orgullosa, al final de mi gestión, quebrando una tradición histórica, el número de empleados fueron menos que los que habían al inicio de mi gestión. Y eso no afectó el número de informes realizados ni la calidad de los mismos. Eso quiere decir que pudimos hacer un ejercicio de control aumentando la productividad por persona ocupada en la Auditoría General de la Nación. Y la tradición es que el presidente de la Auditoría General de la Nación es de la oposición, ¿no? O sea, de un partido de la oposición política, con lo cual, a partir de la semana que viene, va a ser Juan Manuel Olmos, ¿no? ¿Tengo entendido? Así es, no es la tradición solamente, sino que es un imperativo constitucional. La Constitución establece en su artículo 85 que el presidente de la Auditoría Nacional, de la Auditoría General de la Nación, debe ser nominado por el partido opositor con mayor número de bancas en el Congreso. Esa es la norma que nos rige. Y el periodo es mientras dura, digamos, la gestión presidencial, son 4 años. Efectivamente. Ajá. Así es, Alejandro, así es. Bien, bueno, te saco un poco ahora de tema, porque vos sos un importante dirigente radical que
acompañaste la presidencia de Raúl Alfonsín, primero como diputado, al final de su mandato como ministro de Economía. ¿Y qué recordás de aquella época ahora que se cumplen 40 años de su asunción presidencial y la recuperación de la democracia? Me gustaría decirte que el 10 de diciembre, donde asumió el presidente Alfonsín, no fue el resultado de esa fecha del azar, sino por el contrario fue una elección del presidente Alfonsín, porque no casualmente los 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, tal cual lo consagró las Naciones Unidas. Entonces el presidente Alfonsín, que veníamos en esa etapa de 3 fuentes de violencia política, 3 orígenes de la violencia política, que eran las parapoliciales del último gobierno del presidente del justicialismo entre el 73 y el 76, las ocupaciones irregulares de la represión, luego el terrorismo de Estado, y antes de ellos dos, la acción de los guerrilleros. Entonces el presidente Alfonsín tomó la decisión de consagrar una voluntad política estratégica y decisiva, que era terminar con la violencia como método de acción política. Y a partir de ese dajo distintivo, selló un modo de organizarnos como sociedad, que fue un verdadero cambio civilizatorio. Así que yo te diría que si me preguntás 40 años después, ¿qué fue lo más importante de eso? Es haber dado vuelta a la página de la violencia política, precisamente eso. Jesús, en un documental que publicó La Nación esta semana para recordar esa epopeya del 83, usted prestó testimonio y recordó un acto fundacional en la Federación Argentina de Box, cuando se movilizaron con el estado de sitio aún vigente, ¿no? El estado del sitio implantado por los militares. ¿Puede contar algo de lo que se vivió en ese momento para volver por unos minutos a ese acto y lo que se generó? Sí, por supuesto. La aventura de Malvinas terminó mal, como no podía ser de otra manera, más allá de la legitimidad del reclamo y del anhelo social, porque la dictadura manipuló ese objetivo. Y eso terminó de la peor manera, porque los soldados que fueron volvieron derrotados, vencidos, y al mismo tiempo casi escondidos por la dictadura militar, que no querían que la sociedad los valorara y los reconociera. Y eso fue en el mes de junio del año 82. Y menos de un mes después, el radicalismo, con la impronta del doctor Alfonsín, decidió convocar a un acto público abierto en la ciudad de Buenos Aires. Esto que parece tan obvio y elemental hoy, tiene una relevancia porque en aquel momento la actividad política estaba prohibida, los partidos políticos estaban proscriptos, había el riesgo de la prisión por todos aquellos que hicieran algún tipo de acción pública. Más de 2 personas reunidas era un delito consagrado en el Código Penal. Y el radicalismo liderado por Alfonsín decidió romper en la práctica, en los hechos, esa decisión, convocando un acto público, que fue en la Federación de Box, en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, y fue una multitud la que llegó, que multiplicó por 2 o por 3 o por 4 la capacidad del estadio. Y en ese momento, digo yo, estoy seguro, empezó la transición política en Argentina. Empezó la transición a la democrática en Argentina, empezó a quedar atrás la dictadura. Y uno podría decir en ese sentido que también fue un desafío importante respecto a la dictadura militar, porque en ese momento no se podían hacer actos políticos, estaba prohibido por supuesto, la actividad política. Desde el Ministerio del Interior se amenazó con la represión, y nosotros decidimos llevar adelante el acto de cualquier manera, y que si había represión, bueno, era la responsabilidad de la dictadura. Bueno, eso no sucedió porque
no estaban en condiciones de afrontar esas consecuencias de esa decisión. Jesús, lo llevo también a un plano que conoce bien, que es el tema de la economía, ¿no? Y se habla mucho por estas horas de el aumento de precios de muchos de los productos que es de consumo habitual y también, por supuesto, de otros. ¿Usted cree que estamos transitando una nueva hiperinflación, concretamente, que es una palabra que nadie quiere mencionar, pero que cuando uno va a los hechos, que son las góndolas de los supermercados, ve claramente una remarcación prácticamente semana a semana y ahora mucho más acelerada? Y por otro lado, también relacionado con esto es qué condiciones, de acuerdo a su visión, debe tener un programa de estabilización y reducción del déficit, que es donde parecería que va a trabajar el presidente en sus primeros meses de gestión. Bueno, en relación a lo primero, estamos viviendo un régimen de alta inflación ya hace tiempo. Digamos que la Argentina es una rara avis en el mundo, en América Latina, con una inflación mucho más alta que el promedio mundial. Tenemos una inflación mensual que es 4 o 5 veces lo que existe en los países de América Latina. Y eso es una muy mala noticia, muy mala noticia. En relación a la segunda parte de su pregunta, yo diría lo siguiente. Hace falta una estabilización económica y hace falta también una estabilización política. Es imprescindible abordar los problemas de la Argentina pensando en la fortaleza de las instituciones y la necesidad de generar condiciones para mejorar la convivencia democrática y proveer los elementos para la realización individual y el progreso social. Eso se hace con un programa integral, se hace con respeto a las instituciones y se hace con un buen diagnóstico y equipos consolidados. Ese es el desafío que tiene por delante la nueva administración luego de un fracaso rotundo del gobierno del presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Porque ese trípode se va, habiendo multiplicado por 4 la inflación en relación a lo que había tenido al principio de su gestión, llevándonos por primera vez en el siglo a una inflación de 3 dígitos y con un empobrecimiento en Argentina, porque los argentinos vamos a ser mañana más pobres que lo que éramos al inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández. ¿Y qué expectativa tenés respecto a la gestión de Javier Milei que arranca mañana? Bueno, tengo ilusión, sentí alivio con el resultado electoral y también inquietud por saber y conocer cuáles son los criterios con los cuales va a llevar adelante su gestión, esperanzado con que lo haga de la mejor manera. Jesús, ¿y cómo evalúa o cómo ve un poco la danza de nombres y los nombramientos que hizo Milei antes de asumir? Y sobre todo le pido una particular opinión sobre los roles más económicos, ¿no? Como el ministro de Economía y todas las áreas relacionadas. ¿Qué le parece la elección de las personas que van a llevar adelante la concreción de un programa de gobierno que conoceremos detalles seguramente en las próximas horas? Mire, yo creo que hay que esperar a que el presidente asuma, que formule su programa, que conozcamos toda la composición de su equipo y recién después, de manera serena y reflexiva, se podrán hacer juicios, no sobre información fragmentada, parcial, y no estamos seguros que sea correcta. Bueno, Jesús, desde acá te agradecemos muchísimo por no solo esta comunicación, sino cada vez que te llamamos, que siempre estás disponible, y aparte terminando ya tu gestión al frente de la Auditoría General de la Nación, que bueno, realmente es algo que muy encomiable, te diría, por todos los sectores políticos. Es raro que alguien hable de tu gestión al frente de la Auditoría General de la Nación y la cuestione o la critique. Digamos que en ese sentido lograste un acompañamiento no solo de radicalismo,